Vamos a presentar la herramienta marioneta, la de la chincheta. Esta herramienta va a servir para hacer diferentes cosas en animación. Vamos a presentarlo sobre un ejemplo de un esqueleto, podría ser de un ser humano, para que veáis un poco las funciones que tiene, pero por supuesto son aplicables a cualquier otro tipo de animación, desde animar letras o animar figuras, un poquito como queramos. Tenemos aquí arriba en la herramienta la chincheta, tenemos varias formas. Vamos a empezar con la primera. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es marcar aquí un punto que va a ser el eje sobre el que se va a mover y vamos a marcarle aquí. Al hacer esto pasan varias cosas. La primera, aparece una malla siempre y cuando tengamos aquí activada la malla, porque la podemos activar o desactivar. Vamos a marcarle varios puntos más, por ejemplo, los puntos donde puede doblar las extremidades, las rodillas, los tobillos, muñecas y así un poco las diferentes partes que vamos a querer animar de alguna manera. Al haberlas animado, como decíamos, aparece una malla y la malla nos muestra, si ampliamos, vemos que ha creado unos polígonos. Y los polígonos nosotros podemos hacer que se expandan, con lo cual abarcan más de lo que necesitamos, o se retraigan, pudiendo pasar justo lo contrario, es decir, que no abarque toda la zona que nosotros queremos que abarque. Vamos a dejarlo de momento ahí. Es una figura que está sobre un canal alfa, ¿lo veis? Voy a dejar sobre negro para que lo veáis mejor. Y la densidad de esos polígonos también podemos hacer que sea mayor, que mayor cantidad de polígonos, o que se mantenga en esos 10 que vienen por defecto. Según el tipo de animación que vayamos a hacer, nos va a interesar hacerlo de una manera u otra. Al activar estos puntos, también aquí en nuestra capa, aquí abajo, se han activado diferentes elementos de posición libre y vamos a tener también sus posibilidades de keyframes. Vamos a poderlo animar desde aquí abajo o vamos a poder animar directamente sobre los diferentes puntos que hemos ido creando. O por ejemplo, podría ser que yo me pusiera en este punto y moviera. Si yo le añado más puntos, veremos que se van añadiendo más triángulos en la propia malla. Si yo cojo aquí, voy a poder animar y distorsionar. Si lo hago sobre aquí, los efectos que van a hacer sobre el cuerpo van a ser distintos, porque esto pasan a ser puntos de anclaje, muchos de los cuales van emparentados. Al hacer este punto de anclaje, lo de punto de anclaje entre comillas, hacen que la malla se quede estática y que solamente mueva los puntos de alrededor. Si yo muevo la rodilla, los puntos de alrededor los mueve, pero por ejemplo las manos no se están moviendo. Entonces, partiendo de esta base, ya voy a tener que decidir yo si pongo más puntos de anclaje o pongo menos puntos de anclaje. Todos estos puntos, ya os he dicho que al crear la chincheta hemos creado aquí diferentes elementos, pues aquí tenemos uno en la malla 1, que es la que hemos creado, donde está la deformación. Y cada uno de los puntos que he ido creando están aquí. Lo suyo sería que me viniera aquí a cambiar nombre y que identificara cada uno de los puntos para después no liarme. En cualquier caso, sabiendo que están aquí, yo cuando toco, pues voy a traerlo aquí al segundo uno para que lo veáis. Cuando yo toco un punto, automáticamente la posición correspondiente crea un keyframe. De manera que lo de renombrar es interesante para que sepamos dónde está, pero lo que tenemos que ir haciendo por comodidad nuestra es ir tocando aquí y conforme vayamos desplazando el cabecero por el timeline, decidir qué tipo de animación vamos a querer hacer. Estoy haciendo así un poco de forma aleatoria para que veáis las posibilidades. No es que esté haciendo ahí un baile con el esqueleto. Cada uno de estos puntos van a tener esta posición, por lo cual podemos también manejarlo nosotros manualmente desde aquí o desde aquí. A mí personalmente me resulta bastante más cómodo hacerlo desde la ventana de composición, pero eso ya va a gustos de cada uno. Veis que tenemos también aquí el icono para poder enlazar, por si quiero enlazar diferentes posiciones. Voy a hacer control Z. Estamos desde el punto de partida. Otra parte interesante
que tenemos es el poder hacer la animación en tiempo real. Y si os dais cuenta, cuando yo aquí paso el icono y no pasa nada. Cuando aprieto el control se activa un cronómetro. Al apretar el control y haber empezado a animar, me he ido creando todos estos keyframes, que también me los ha creado en el timeline, y me ha permitido hacer esas animaciones en tiempo real. Si una vez yo he terminado, por la velocidad no me convence, puedo volver a repetirlo o bien puedo ir editando los diferentes keyframes, suavizar el movimiento. He venido aquí y le he dicho que cree un pequeño desenfoque en el movimiento. Esto es algo que todavía no habíamos utilizado para que suavice y que haga un movimiento que sea un poquito más real. Le cuesta un poquito calcularlo, pero después ya, una vez lo tiene, ya lo pone en bucle y ahí lo tenemos. Por tanto, ya tenemos una opción que era uno a uno moverlo, que se iba reflejando en el timeline, podíamos hacerlo desde composición, podíamos hacerlo desde abajo, y el otro en tiempo real. Voy al control Z para volver a la posición inicial. Aquí arriba tenemos las opciones de grabación y para esto que acabamos de hacer, de animar en tiempo real, si nos ha parecido que el cabezal iba demasiado rápido, podemos cambiar esa velocidad, por ejemplo, a la mitad. Podemos decirle que muestre la malla o que no y que el suavizado del movimiento sea mayor o menor. De esta manera yo ahora le he bajado la velocidad y cuando le apriete el control, como veis, el tiempo en los segundos ya no va tan rápido. Cada segundo no está pasando en un segundo, pero me está permitiendo a mí hacer la animación conforme quiero. Esta es una opción muy importante para cuando tengamos que hacer algún movimiento delicado y queramos clavarlo en la línea de tiempo. Siguiendo con las opciones que nos brinda esta herramienta, tenemos la herramienta de posición de estirado de marioneta. Con esta herramienta, para evitar que ciertas zonas se deformen tanto en el movimiento, podemos ir sumando diferentes zonas, diferentes polígonos, para que esas zonas, cuando animemos otras, se deformen menos. Volvemos a la chincheta antes y vamos a ver ahora la parte de arriba que le he tocado, parece que se distorsiona mucho menos. De esta forma es como realizar una selección mucho más concreta de las zonas que queremos que se deformen en nuestra animación, pero salvar otras zonas o al menos que no se vean tan afectadas como se verían de no seleccionar estas zonas. Volvemos los polígonos a su situación normal y nos vamos a otra herramienta. La herramienta posición curva lo que nos va a permitir es desde un solo punto trabajar, contraer y extender al mismo tiempo que todo lo que hay alrededor, como veis con el brazo, se mueve. Si yo quiero quitar algún punto, lo selecciono y, por ejemplo, este y lo suprimo. Como veis, al quitar un punto, el punto de anclaje de la animación cambia totalmente. ¿Veis? Con este icono cuando cambia es cuando lo tengo en la curva. Voy a volverlo a control Z y nos vamos a la herramienta. Con esta herramienta vemos que el brazo pasa por debajo del tronco. Si lo que queremos es que pase por encima, vamos a seleccionar todos los triángulos que queramos que tengan preferencia sobre los otros. Como tienen prioridad, ahora cuando la mueva, lo que va a suceder es que va a pasar por delante. Nos vamos a la última herramienta, que es la herramienta de posición avanzada de marioneta. Con esta herramienta tenemos una doble posibilidad. Nos permite rotar. También podemos hacer más grande, más pequeña la imagen, pero desde el centro incorpora las características de la herramienta de rotación y las de posición a la vez. Por lo tanto, podemos rotar, hacer aparecer, desaparecer. Y todas estas herramientas, si vamos añadiéndole los keyframes a lo largo del timeline,
vamos a poder hacer diferentes animaciones con resultados muy interesantes.